Este es un discurso hasídico del Rebbe del año Tov Shin Mem Tes, 1989. El discurso fue dicho muy poco tiempo antes de Pesach, el 13 de Nisan, que es el día del Yortzeit, el aniversario del fallecimiento del Tzemach Tzedek, el tercer Rebbe de Chabad, Rabbi Menachem Mendel Schneerson de Lubavitch. Y además fue dicho también, fue pronunciado la noche, o sea, terminando el 13 de Nisan, la noche del 14 de Nisan, que es el día del nacimiento del Rambam, Maimónides. Ahora bien, es un discurso corto. En este discurso hay varios puntos. Uno de los puntos del discurso vemos diferentes etapas en el desarrollo del concepto de mitzvah. Mitzvah significa literalmente un mandato divino, que desde la perspectiva más profunda, que no es el tema de este discurso, mitzvah significa tzavsa bechibur, una unión con Dios. Cuando Dios nos manda a hacer algo y nosotros lo cumplimos, ese mandato mismo genera una unión entre quien manda y quien es mandado. En ese concepto de mitzvah, de mandato divino, hay diferentes etapas, diferentes momentos en la historia en los cuales se fue desarrollando ese concepto de mitzvah. Esto es por un lado. Y por el otro lado, en este Maimar vamos a encontrar también un concepto clásico en el pensamiento hasídico, que es el concepto de avoida. Avoida significa literalmente trabajo, esfuerzo, un trabajo duro, por así decir. Que vamos a ver a lo largo del discurso que el concepto de avoida, del trabajo, en el vínculo de la persona con Dios, es un concepto fundamental. A tal punto es un concepto fundamental que genera el nivel más elevado, más profundo de vínculo de la persona con Dios. Vamos a comenzar. El Maimer, el discurso, está basado en una frase que decimos en la Haggadah, en el texto que se lee la primera noche y la segunda noche de Pesach. En la Haggadah decimos, la primera parte la voy a decir en hebreo, el resto lo vamos a decir directamente en el castellano. Matzah zu shanu oichlim, esta matzah hacia el medio, digamos, del Seider, del orden de Pesach. Poco tiempo antes de, en la práctica, comer la matzah, que es una mitzvah bíblica en Pesach, decimos, esta matzah shanu oichlim, que nosotros comemos, y apuntamos, incluso a quienes tocan la matzah propiamente dicho, esta matzah que nosotros comemos, al shumma, ¿por qué la comemos? Al shum shelo yispik betzekes shelo vaisenu leachmetz, por cuanto no dio tiempo de que la masa de nuestros padres, es decir, nuestros antepasados, leude, hasta que se reveló sobre ellos el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, y los redimió. Es decir, sabido en Pesach, ocurrió el 14 de Nisan a la tarde, el pueblo judío se sentó, digamos, a comer a la noche el Korban Pesach. A la tarde prepararon todos los asuntos de la ofrenda del Pesach, estando en Egipto todavía, comiendo el Korban Pesach, y Dios se revela sobre ellos. Ahí ocurre también la plaga de la muerte de los primogénitos, y el 15 de Nisan, en medio del día, el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, sale de Egipto. Ahora bien, ¿por qué comemos matzah la noche de Pesach? Por un lado es una mitzvah. Bo'erev toichlu matzah, el versículo dice la noche coman matzah. El versículo que habla del primer Pesach, el momento en que el pueblo de Israel comió matzah en Mitzrayim. La Torah cuenta en Parshas Boy, al matzah sumereirim yoichlu, hay que comer el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach, que era un corderito, al matzah y sumereirim, con matzah y con marer. Marer significa hierbas amargas. Luego, posteriormente, hay una mitzvah, generación tras generación, Ba'erev toichlu matzah, a la noche, el 14 de Nisan, hacia el 15 de Nisan, hay que comer matzah. Pero bueno, el punto es que la Haggadah dice claramente, el texto dice, que ¿por qué comemos matzah? Porque el pueblo judío tuvo que salir de Egipto rápidamente, vejiposa, inapurados, y no dio tiempo de que leude la matzah, la masa que ellos tenían, perdón. Entonces comieron matzah. Esto es lo que decimos en la Haggadah. Un está explicado en los comentarios, en los discursos hasídicos de nuestros Rebbeim, generación tras generación para atrás, que esto que decimos, la razón por la cual comemos matzah en Pesach es porque no dio tiempo de que la masa que prepararon leude, a pesar de que había un mandato divino, una mitzvah por así decir, como vamos a estudiar más adelante, un mandato divino de comer matzah, como dijimos, al matzah y sumereirim yoichlu. La noche del 14 de Nisan en Mitzrayim, en Egipto, había que comer matzah. Y sin embargo, no comemos matzah hoy en día
También la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan, la Gada dice que no comemos matzah porque Dios le dijo a nuestros padres en Mitzrayim que había que comer matzah esa noche. No. Hay otro versículo, como dijimos anteriormente, a la noche hay que comer matzah. Entonces, ¿por qué decimos en la Gada que comemos matzah? Porque a nuestros padres no les dio el tiempo de leudar. Tendríamos que decir directamente, comemos matzah la noche del 14 de Nisan, porque Dios le dijo a nuestros padres en Mitzrayim, en Egipto, que coman matzah. Muy simple. Porque en el mandato para comer matzah, o sea, la mitzvah práctica, el mandato divino, el precepto divino de comer matzah, ¿de dónde surge? Del versículo que dice, a la noche comen matzah. Y el versículo dice en la práctica, matzas haser vav, sin la letra vav. La palabra matzot, que significa panes en plural, no leudados, panes ácimos, se escribe mem tzadik vav taf, matzot. Sin embargo, en hebreo hay veces en las cuales la vav, que representa el plural en este caso, está escrita en el texto, y hay veces que no está escrita a pesar de que se lee de esa manera. El ksiv, la forma escrita es de una manera, la tradición es de una manera, el kri, la forma en que se lee, es de otra manera. Entonces, está escrito matzat sin la letra vav. Se lee matzot con la letra vav. En el mandato divino bo'erev toichlu matzois, a la noche del 14 de Nisan, generación tras generación, tenemos que comer matzah. ¿Cómo está escrito? Matzat, sin la letra vav. Y en el versículo que dice Vayoy fue esa batse que nos cuenta la historia de la salida de Egipto. No un mandato, una historia. Vayoy fue esa batse que ayer hicimos en Mitzrayim, ugois matzois kilo chometz. En el versículo que nos relata la historia que dice que hornearon la masa que sacaron de Egipto, ya fuera de Egipto, digamos. Ugois matzois, como si fuesen tortas de matzot. Y está escrito con la letra vav. Entonces vemos que, de vuelta, la mitzvah, el mandato de comer matzah, está escrito sin vav. La historia de cuando salieron de Mitzrayim y comieron matzah, salieron de Egipto y comieron matzah, está escrito con vav. Es decir, el mandato de comer matzah es anterior a Hatzois. Hatzois significa la mitad de la noche. Dios mandó a nuestros antepasados, nuestros padres, en Mitzrayim, en Egipto, comer matzah. ¿A qué hora había que comer matzah? Había que comer matzah la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan. El día judío empieza la noche, como está escrito al comienzo en el relato de la creación. Fue la noche, fue el amanecer, un día. Entonces, ¿cuándo mandó Dios a comer matzah? La noche del 14 de Nisan. ¿Qué significa la noche del 14 de Nisan? Antes de la mitad de la noche. Hatzoy significa Hatzi, la mitad. Antes de la mitad de la noche había que comer matzah. Antes de la mitad de la noche había que comer matzah. Ese mandato de comer matzah antes de la mitad de la noche significa, está escrito, bo'erev toichlu matzas. A la noche comen matzah, es decir, sin la vav. Quiere decir que el mandato divino de comer matzah, cuyo momento es antes de la mitad de la noche, está escrito sin la letra vav. Y por cuanto antes de Hatzois todavía estaban en Mitzrayim, todavía estaban en Egipto, antes de que se revele sobre ellos el rey de todos los reyes de Santo Bendito sea, por lo tanto esta matzah está escrito sin la letra Vav. La letra Vav representa Gilu y revelación. La Vav tiene una pequeña yud, un puntito arriba, y es una proyección de arriba hacia abajo, un palito, por así decirlo. Eso es una letra Vav. La letra Vav representa revelación, representa proyección divina. Entonces, en el mandato, cuando Dios dijo coman matzah, ¿cuándo lo dijo? Coman matzah a la noche del 14 de Nisan, y el texto está escrito sin la letra Vav. Es decir, antes de que se revele Dios en Mitzrayim, en Egipto. Lo que no es el caso con el versículo que habla de cuando el pueblo judío ya salió de Egipto y tenían que hornear pan para comer, pero no dio tiempo de que leude ese pan, tuvieron que irse rápidamente. El versículo dice, y hornearon la masa que sacaron de Mitzrayim, ugois matzois, con Vav. Es decir,
tortas, por así decir, tortillas de matzah con la letra Vav, ese versículo está hablando en la matzah que el pueblo de Israel horneó y comió después de que salieron de Egipto. Como dice el versículo, Batzek, la masa, Asheroitziu mi Mitzrayim, que sacaron de Egipto. Y esto fue después de la mitad de la noche. Después de que se reveló sobre ellos el rey de todos los reyes de Santo Bendito se los redimió. Por lo tanto, esta matzah está escrito con la letra Vav. La letra Vav representa la revelación divina, la proyección de revelación divina en el mundo. Y esta es la razón por la cual en la matzah que comemos antes de Hatzois, antes de la mitad de la noche, está escrito Ushmarten Zamatzis. Hay que cuidar la matzah, que no leude. Es decir, requiere ser cuidada y guardada, que no llegue a leudar. Y al respecto de la matzah sobre la cual se habla en la Toira, después de la mitad de la noche, está escrito que hornearon la matzah, etc. Matzois, kilo de hometz, era matzah y no era hometz. Pero en ningún lugar dice, hometz significa leudado, en ningún lugar dice que hay que cuidar esa matzah. Al respecto de la matzah antes de Hatzois, antes de la mitad de la noche, la Toira dice que hay que cuidarla. Al respecto de la matzah después de la mitad de la noche, automáticamente no es hometz, es matzah, no es necesario cuidarla. Por sí misma no se leuda, no se vuelve leudada, porque la matzah después de Hatzois, después de la mitad de la noche, ese concepto de la matzah con la letra Vav indica una revelación divina, que automáticamente en un lugar donde hay revelación divina, automáticamente no hay oposición, porque Dios está revelado. La revelación en la cual se reveló sobre ellos el rey de todos los reyes de Santo Bendito sea Kadosh Baruj Hu, y por lo tanto no requiere ser cuidada de ser leudada. Entonces, no terminamos, esto es solamente un párrafo, pero la cuestión es, dentro del primer capítulo, el primer párrafo, la cuestión es que el Rebbe hizo una diferenciación entre la matzah antes de la mitad de la noche y la matzah después de la mitad de la noche. En la práctica, en la historia, ¿qué diferencia hay entre antes de la mitad de la noche y después de la mitad de la noche? La revelación de la presencia de Dios. ¿Cómo vemos esto en los versículos? La historia de Pesaj está ahí en la Toira, escrito en Parshas Boy, claramente, que Dios se revela y lo saca al pueblo judío de Egipto. ¿Cuándo se revela? Después de la mitad de la noche. El pueblo de Israel sale después, al otro día, el 15 de Nisan. Antes de la mitad de la noche tenía que comer matzah. La matzah de antes de la mitad de la noche está escrita en la Toira, representada sin la letra Vav. La letra Vav representa revelación divina. La matzah sobre la cual se habla en el mismo relato, después de la mitad de la noche, cuando ya se había revelado sobre ellos Dios y los sacó de Egipto, está escrito con la letra Vav. La matzah de antes de la mitad de la noche, la Toira dice Shmartem esa matzah, hay que cuidarla que no leude. La matzah después de la mitad de la noche no es necesario cuidarla, automáticamente no leuda. ¿Por qué? Porque de vuelta, en un lugar donde hay revelación divina no es necesario cuidar, digamos. Dios mismo cuida, es automático. Pero donde no hay revelación divina, antes de la mitad de la noche, sin la letra Vav, esto es necesario cuidar. Ahora bien, la diferencia que hay entre antes de la mitad de la noche y después de la mitad de la noche, esta diferencia solamente ocurrió en el primer Pesaj, en la historia propiamente dicha de Pesaj, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, antes de la entrega de la Toira. Todo el objetivo de la salida de Egipto es cuando saque Parshas Va'eira, cuando saque Parshas Shmois Va'eira, cuando saque el pueblo judío de Mitzrayim, a este pueblo de Egipto, van a servir a Dios en este monte. Le dijo Dios a Moisés. Quiere decir que el objetivo de la salida de Egipto era la entrega de la Toira. Pero el punto es que esta diferencia entre la matzah antes de la mitad de la noche, que está escrita sin la letra Vav, y la matzah después de la mitad de la noche, que está escrita con la letra Vav, y ya dijimos que la letra Vav representa revelación divina, esta diferencia ocurre antes de la entrega de la Toira. Lo que no es el caso después de la entrega de la Toira, a pesar de que la matzah que comemos en la noche de Pesaj es antes de Hatzois, la halajá, la ley es, por lo menos en el primer ser de Pesaj, la primera noche de Pesaj hay que comer la matzah, es una mitzvah de comer matzah, la noche hay que comer matzah, ¿hasta qué hora? Hasta la mitad de la noche. Sin embargo, por cuanto nosotros nos encontramos después de la entrega de la Toira, es una matzah con Vav. Es una matzah que comemos antes de la mitad de la noche, pero igualmente ya tiene en sí este concepto de la Vav, la letra Vav, que es la revelación de la presencia de Dios. Que hay también en la matzah que nosotros comemos después de la entrega de la Toira, antes de la mitad de la noche,
tiene la virtud de que se reveló sobre ellos, el rey de todos los reyes, el santo bendito sea. Entonces hay una combinación acá. Nosotros comemos matzah porque es una mitzvah. Es un precepto divino comer matzah la noche de Pesach. ¿Hasta qué no se puede comer matzah? Hasta la mitad de la noche. ¿Qué es lo que esto representa en la historia de Pesach antes de que se revele Dios? Sí, pero nosotros vivimos después de esa historia. E incluso, no solamente después de la historia de Pesach original, sino después de la entrega de la Toira, que era el objetivo de la salida de Egipto. Por lo tanto, nosotros vivimos en un momento de la historia en la cual Dios ya se reveló. Entonces comemos matzah antes de la mitad de la noche, representando antes de que se revele Dios, pero en la práctica ya se reveló Dios. Por eso está escrito en la Gada, matzah zu, esta matzah que nosotros comemos. ¿Por qué comemos matzah? Porque no dio, porque no dio tiempo de que se revele, porque no dio tiempo de que leude la masa, etc., hasta que se reveló Dios. Y la matzah misma no leudó directamente, no dio tiempo de que leude. El pueblo de Israel tuvo que hornear la matzah, tuvo que ir rápidamente de Egipto y tuvo que hornear la matzah, no dio tiempo de que leude y ya salieron de Egipto. Hasta que se reveló el rey de todos los reyes, el santo bendito sea, y los redimió. Nosotros comemos matzah entonces cuando Dios ya se había revelado. Por eso en la Gada de Pesach, ¿qué es lo que decimos? ¿Por qué comemos matzah? Comemos matzah representando un estado espiritual con la letra Vav, con la revelación de la presencia de Dios, ugois matzois, tortillas, por así decir, de matzah con la letra Vav. Esta es la razón por la cual nosotros comemos matzah. ¿Por qué? Porque Dios ya se reveló, ya existió la entrega de la Toira, hay una mitzvah concreta, práctica, full, digamos, plena, de comer matzah. Entonces nosotros, cuando decimos que comemos matzah porque Dios ya se reveló. ¿Cuál es en los versículos de la Toira el estado en el cual encontramos que Dios ya se reveló? Justamente el versículo que dice que no dio tiempo de que la masa de nuestros patriarcas, antepasados, leude hasta que se reveló Dios. Esa es la razón por la cual nosotros comemos matzah. Vamos a ver más adelante en el discurso por qué en la práctica hablamos de la matzah de antes de Hatzois. Entonces, en resumen, encontramos dos estados en los cuales la Toira habla de la matzah. Estado número uno, donde la Toira habla de matzah, es antes de la mitad de la noche. Esa matzah fue previa a la revelación divina, por eso está escrito sin la letra Vav. Y esa matzah hay que cuidarla. Shmartem esa matzah. ¿Por qué? Porque al no haber revelación divina, hay una posibilidad de aquello que se opone a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, etc. Por el otro lado, hay un estado de la matzah después de la mitad de la noche. Cuando el pueblo de Israel ya estaba saliendo de Egipto, ya iba a salir de Egipto, ya se reveló la presencia de Dios sobre ellos, está escrito con la Vav, esa matzah no es necesario cuidarla. Automáticamente no leuda porque hay una revelación divina que la protege por sí misma, digamos. Ahora nosotros, ¿en qué estado vivimos? Cada uno de nosotros, en un estado en el cual ya pasó la entrega de la Toira, ya se reveló Dios en Mitzrayim, sacó al pueblo judío de Egipto, ya entregaron la Toira, y hay una mitzvah de comer matzah, y un precepto de comer matzah. Entonces cuando nosotros comemos matzah, ¿por qué comemos? Por todo ese segundo asunto. Por todo ese tema de que Dios ya se reveló sobre ellos, ya lo sacó de Egipto, ya entregó la Toira. Esa es la razón por la cual comemos matzah. ¿Cómo representamos esto en los versículos? Hugo is matzah kilo hometz. La matzah, justamente, el pueblo de Israel salió de Egipto, no dio tiempo de que leude la matzah y comieron matzahs con vav, etc. Queda un punto por resolver, que en la práctica, la halajá, la ley es que debemos comer la matzah hoy en día antes de Hatzois. Este es todo el punto del discurso. Comemos matzah antes de Hatzois, pero ¿qué matzah representamos? La matzah de después de Hatzois, después de la mitad de la noche. Vamos a ver. ¿Veis? Segundo capítulo. Y podríamos explicar que la matzah que nosotros comemos después de la entrega de la Toira es superior también a la matzah con la letra Vav del primer Pesach antes de la entrega de la Toira. Ahora el Rebbe va a empezar a explicar cuál es el desarrollo, digamos, de las etapas en las cuales existieron mitzvos, preceptos. Entonces, hasta aquí lo que tenemos es la matzah antes de que Dios se revele, antes de salir de Egipto, digamos. La matzah después de que Dios se reveló, digamos, la salida de Egipto. Y la matzah después de la entrega de la Toira, donde hay una mitzvah concreta de comer matzah. El Rebbe lo que está planteando es
que hay una virtud en la matzah que nosotros comemos por sobre la matzah de después de la mitad de la noche. 3 etapas. Primera etapa antes de salir de Egipto, después de salir de Egipto, después de la entrega de la Toira. La matzah que nosotros comemos después de la entrega de la Toira tiene una virtud por sobre la matzah de después de salir de Egipto. En la Agada nosotros hacemos referencia a la matzah de después de la salida de Egipto, después de la mitad de la noche. Sin embargo, nosotros tenemos una virtud sobre esa matzah. ¿Por qué? Porque la matzah que nosotros comemos tiene una virtud sobre esa matzah. Porque por cuanto la revelación del Rey de todos los reyes y santo bendito sea en esa matzah que nosotros comemos después de la entrega de la Toira, es a través de preceder avoida, el servicio a Dios, nuestro trabajo en la observancia de mitzvot a lo largo de todo el año, antes de Pesach. Es decir, decimos que el año empieza en Tishrei, el primero del séptimo mes, el primero de Tishrei es Rosh Hashanah, es el comienzo del año. A partir de ese momento cumplimos mitzvot, cumplimos preceptos, un montón de preceptos a lo largo de todo el año. Llega Pesach, llega el 15 de Nisan, y ya tenemos, digamos, en nuestra mochila cargados un montón de méritos, un montón de cosas positivas que hicimos, un montón de mitzvot que hicimos. Cada una de esas mitzvot es una avoida, es un trabajo, es un esfuerzo que la persona tiene que salir de su estado de letargo, por así decir, salirse de su propia inercia y hacer lo que Dios espera de él. No es automático, uno tiene que hacer una acción, actividad concreta de cumplir un precepto. Por cuanto nosotros tenemos, después de la entrega de la Toira, 613 preceptos, y hasta que llega Pesach, cumplimos un montón de preceptos en el tiempo, en el año, hasta que llega Pesach. Esto es una revelación, esta avoida, este trabajo genera que la revelación divina sobre la persona sea superior a que si la persona no hubiese hecho la avoida, no hubiese hecho todo ese trabajo. Y esto es similar a la virtud que hay en la revelación de Hag HaShavuos, de la fiesta de Shavuos, en la fiesta de la entrega de la Toira, después del trabajo de Sfiras HaOmer, de la cuenta del Omer. Es sabido que el pueblo de Israel sale de Egipto, pasan 49 días, en el día número 50, Dios entrega la Toira en el monte Sinai. En todos esos 49 días el pueblo de Israel contó los días. Y en base a esa cuenta nosotros tenemos la mitzvah de Sfiras HaOmer, de contar el Omer. Omer literalmente no es el momento ahora para el detalle, pero es una medida, como si dijésemos un litro. Es una medida que es la cantidad de cebada que se llevaba al templo como ofrenda. Korban Omer, la ofrenda del Omer. A partir de ese día se cuentan los días, se lleva después de Pesach, quiere decir que entre Pesach y Shavuos contamos los días. Hoy es el primer día, hoy es el segundo día, y así sucesivamente. Esto es una avoida, es un trabajo, no solamente contar números, es un trabajo. Entonces, entre Pesach y Shavuos hay una avoida, hay un trabajo de la cuenta del Omer. Pesach es la salida de Egipto, Shavuos, ¿qué significa? La entrega de la Toira. Quiere decir que la entrega de la Toira también vino a través de un trabajo. Y así como hubo una revelación divina de Dios en el monte Sinai, en la entrega de la Toira, y esa revelación divina vino, digamos, la logramos a través de que hubo una avoida, hubo un trabajo desde la salida de Egipto hasta Shavuos. De la misma manera está planteando el Rebbe, la matzah que nosotros comemos tiene una virtud por sobre la matzah de después de Egipto. Por sobre la matzah de antes de Egipto, por supuesto que hay una virtud, porque esa matzah ni siquiera tiene la vav, ni siquiera tiene la presencia divina, la revelación de la presencia divina. Pero la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la matzah con vav, con revelación divina de después de la salida de Egipto? ¿Qué relación y diferencia hay con la matzah que nosotros comemos? Cuando ya hay una mitzvah, un precepto concreto de comer matzah es posterior a la entrega de la Toira, donde aparecieron las mitzvot. Se Rebbe explica. La revelación de Dios en la salida de Egipto, a pesar de que fue una revelación muy profunda y muy elevada, que Dios, él mismo en su gloria y él mismo vino a sacarnos de Egipto. Sin embargo, por cuanto esa revelación vino de arriba, Dios mismo decidió ir a Egipto y sacar al pueblo de Israel. Entonces fue una revelación temporaria. A través de avoida, a través del trabajo que la persona internaliza una cosa y de vuelta sale de su propia inercia y hace algo para servir a Dios. En el caso de la historia de la salida de Egipto, es la cuenta del Omer, el tiempo que pasó entre la salida de Egipto y la entrega de la Toira, que esto es un trabajo de aquí abajo, donde uno mismo trabaja. Después de la revelación de Dios en Yetziat Mitzrayim, en la salida de Egipto, uno se esfuerza a sí mismo
junta las fuerzas, digamos, la revelación inicial, en Kabbalah se llama Isarusa de Eilo, un despertar de arriba, Dios te dio fuerzas, uno utiliza esas fuerzas, eso se llama Isarusa de Tatoe, un despertar de abajo, uno se acerca a Dios, y después hay un resultado de ese despertar de abajo, superior todavía a la revelación inicial que le dio fuerzas a la persona para poder acercarse a Dios. A través de ese trabajo proyectamos, en adición a los 49 portales de pureza, la Torá dice que hay Nun Sharet Bina, hay 50 portales de comprensión, de entendimiento divino. Entonces, más allá de que contamos 49 días entre Pesach y Shavuot, y esto nos hace incorporar 49 portales de comprensión y entendimiento divino, después de la plenitud de esos 49 portales, Dios proyecta el portal número 50, que este portal también se proyecta a través de nuestro trabajo, como está escrito, Tisperu Hamishim Yoim. En la Torá dice que hay que contar 50 días. Y en la práctica contamos 49 días, entre Pesach y Shavuot son 49 días. ¿Por qué la Torá dice Tisperu Hamishim Yoim? Porque a través de que vos haces la avoid de trabajo de contar 49 días, Dios proyecta el día número 50. Es como si lo hubieses contado vos. ¿Por qué? Porque el día número 50 viene a través de tu trabajo, tu esfuerzo durante 49 días. Entonces, dentro de ese portal número 50 mismo, en adición al nivel inferior de ese portal, todo se puede ver en niveles en la Torá, en adición a la revelación, digamos, del nivel inferior de ese portal, que tiene una relación con los 49 portales, es decir, yo conté 49 veces y me dan el número 50. ¿Por qué me dan ese número 50? Porque tiene una relación con los 49 que yo logré. En adición a esto, que el Rebbe lo pone en las palabras de letras de Kabbalah, Arich, en el concepto de, no es el momento para todo el desarrollo, pero hay una esfera, hay una emanación divina que se llama Keser, corona. En Keser existe Hitzoinis a Keser, la parte exterior, que se llama Arich Ampin, literalmente caras largas. Y existe Pnimius a Keser, la parte más profunda, que se llama Atik Yoimin. Literalmente significa el removido, el anciano de días, lo que sea como fuere. La parte más exterior está relacionada con lo más inferior. Contaste 49 veces, te regala el número 50. ¿Pero qué parte del 50? El que tiene relación con los 49. De acuerdo al trabajo que vos hiciste. En adición a esto, en la entrega de la Torá recibimos no solamente la parte inferior, exterior, de ese portal número 50, que sería como la parte exterior de esa emanación divina que se llama Keser Corona, sino que también en la parte más profunda y más elevada de ese portal número 50, que trasciende totalmente los 49 portales, que es el concepto de Atik. No es, si no se entiende todo el detalle de qué es Arich y qué es Atik, no pasa nada. El punto es, Bekitsun, en resumen, en cada uno de nosotros hay una interfaz entre nosotros y el mundo, como nosotros somos para afuera, y como nosotros somos para nosotros mismos. Como nosotros somos para afuera es en relación al afuera. Yo me muestro de una manera en tal lugar, me muestro de otra manera en otro lugar, y así sucesivamente. Como yo soy para mí mismo, no tiene ninguna relación con lo que pasa fuera de mí. Yo soy para mí mismo. Es como una persona explicando un concepto para otros, tiene que adaptar el concepto a la capacidad y nivel de los otros, o como una persona estudia para sí mismo. No tiene que adaptar nada, es para mí. Lo mismo ocurre con cada emanación divina, con cada expresión divina. Está como la expresión es para los demás, como Dios se muestra adaptado al nivel de los demás, o como Él es por sí mismo. En este portal número 50, Sha'ar Nun, portal número 50, también está ese nivel, esos dos niveles. Como el portal es para mostrarse en relación a la avoid del trabajo que el pueblo de Israel hizo, contar 49 días, Dios revela ese portal. Pero es de acuerdo a como el pueblo judío contó, de acuerdo a la avoid del trabajo del pueblo de Israel. La esencia misma, el pnimius, más profundo de ese portal, es como el portal es para Dios mismo, por así decirlo. Entonces, en la entrega de la Torá no solamente recibimos el portal, el nivel de portal, como el portal se muestra tras la avoida, tras el trabajo del pueblo de Israel contar de 40 a 49 días, sino que la esencia misma de ese portal se mostró también en la entrega de la Torá. Y esto es superior también por sobre la revelación divina que ocurrió en la salida de Egipto. Entonces, nosotros comemos matzah. ¿Por qué comemos matzah? Porque Dios se reveló en Mitzrayim. Entonces hay una matzah de antes de la revelación de Mitzrayim. Hay una matzah después de la revelación de Mitzrayim. Y hay una matzah después de la entrega de la Torá. Y el Rebbe planteó que la matzah después de la entrega de la Torá, que es la matzah que nosotros comemos,
trasciende en revelación divina, en capacidad, en elevación, etc., trasciende incluso a la matze de después de la salida de Egipto. Y la matze después de la salida de Egipto tenía la revelación divina, tenía la famosa Vav. La matze de antes de la salida de Egipto no tenía la letra Vav. La matze después de la salida de Egipto tenía la letra Vav. Y nuestra matze tiene otra cosa más, otro concepto más, avoida. El trabajo de mitzvot que hicimos entre Rosh Hashanah y Pesach, ese trabajo genera que la revelación divina en la matze que hoy en día comemos sea superior incluso a la famosa Vav de la revelación divina de Dios en Egipto. Y podríamos agregar que la virtud de la matze que nosotros comemos después de la entrega de la Torá por sobre la matze después de la mitad de la noche en Egipto es esa virtud en adición a la revelación en la matze que nosotros comemos que vino a través de avoida, como explicamos anteriormente en el párrafo anterior. Avoida, el trabajo de la observancia de Torah Mitzvot antes de Pesach. Hay algo más. No solamente avoida, sino que comer matze hoy en día es una mitzvah, es un precepto divino. Y cuando hay una mitzvah, es Dios vinculándose, como dijimos anteriormente en la introducción. El concepto de mitzvah es tzav, sabejibur, unión. Entonces Dios está uniendo a nosotros, Él, su propia esencia, a través de una mitzvah. Pero esto solamente ocurre cuando hay una mitzvah, un precepto. Andá y hace algo. Si no hay orden, entonces tampoco hay unión. Si yo por mí mismo decido hacer tal o cual cosa, a pesar de que yo sé que mi prójimo quiere esa cosa, pero por cuanto el prójimo no me lo dijo y no me mandó a hacerlo, entonces la unión no es tan profunda como si mi prójimo me hubiese mandado a hacerlo. Porque entonces yo estoy cumpliendo la voluntad de él, literalmente, porque él me lo pidió. Pero si no me lo pidió, a pesar de que él lo quiere y le gusta, pero si no me lo pidió, no hay unión. La matze después de la mitad de la noche, entonces en la época de Egipto, fue principalmente, no por una mitzvah, de hecho no había mitzvah de comer matze después de la salida de Egipto, había un mandato divino al matzah y su merorim yoichlu. Con matzah y morer, hierbas amargas, hay que comer el korban Pesach en el momento de la salida de Egipto, antes de la salida de Egipto. Esa era una mitzvah, ese era un precepto divino. Pero nosotros no comemos matze por ese precepto divino. Eso fue en ese momento nada más. Después de la mitad de la noche, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, no había ninguna mitzvah de comer matzah. Había una prohibición en esa noche de comer chometz. Pero en la práctica, el pueblo de Israel no tenía una mitzvah, un precepto de comer matzah, una vez que habían salido de Egipto. ¿No? Después, pasado la mitad de la noche, no había ningún precepto de comer matzah. Entonces, ¿por qué comieron matzah? Principalmente porque no dio tiempo de que la masa leude y se reveló Dios, etc., y le sacó de Egipto. Y no había una avoida ahí, no había un trabajo de observancia de Toiro y mitzvahs. De vuelta, a pesar de que la matze de antes de la entrega de antes de la salida de Egipto, antes de la mitad de la noche, había una mitzvah, era una mitzvah positiva de comer matze, pero no era la misma mitzvah que nosotros tenemos. Porque el concepto de mitzvah propiamente dicho, precepto divino, es a partir de la entrega de la Torá. Y la salida de Egipto fue, por supuesto, antes de la entrega de la Torá. Entonces, tenemos un estado de mitzvah en el cual Dios dijo, señores, cuando coman el Korban Pesach, la ofrenda de Pesach a la noche del 14 de Nisan, cómanlo con matzah. ¿Es un mandato divino? Sí. ¿Es el estado pleno de mandato divino? No. Eso ocurre solamente después de la entrega de la Torá. Solamente después de la entrega de la Torá. Y de hecho hay una especie, vamos a terminar el párrafo primero, y hay otro estado interesante. Y la matzah que nosotros comemos después de la entrega de la Torá está relacionada con la avoida, como dijimos anteriormente, el trabajo de la persona, la observancia de Torah mitzvot y la mitzvah de comer matzah. Hay un estado intermedio interesante, Mara. Cuando el pueblo judío sale de Egipto, llega a un lugar que se llama Mara. Mara literalmente viene la palabra amargo, amargo. ¿Por qué? Porque las aguas de ese lugar eran amargas, etc. Dios las endulce y el pueblo judío bebe agua. El punto es que nuestros sabios cuentan que en Mara Dios nos dio ciertas mitzvot. Para que yo empecé, antes de la entrega de la Torá, salimos de Egipto, antes de la entrega de la Torá, Dios nos dio mitzvot en Mara. ¿Qué mitzvot nos dio en Mara?
En Mara nos dio Shabbos, la observancia de Shabbos, Kibud Av Va'em, el respeto a padre y madre, Dinin, la mitzvah de el concepto de todas las leyes económicas y juicios, etc. Y para Aduma, la vaca roja. Esas son las mitzvot que Dios nos dio en Mara para que empecemos a trabajar con ellas, empecemos a estudiarlas. Entonces tenemos básicamente 3 etapas. Antes de la salida de Egipto, en donde Dios dijo, coman matzah. Después de la salida de Egipto, en donde Dios no dijo que coman matzah. Dios dijo, digamos, esto lo estoy agregando yo, no está en el discurso, un estado intermedio, mitzvot que Dios nos dio, Kibud Av Va'em, Shabbos, etc. Y después está la entrega de la Toira. Una cosa interesante ocurre en la entrega de la Toira. Dios vuelve a decir Shabbos. Ya lo dio en Mara, ¿para qué lo dicen en la entrega de la Toira? Dios vuelve a dar Kibud Av Va'em, el respeto a padre y madre. Ya lo dio en Mara, ¿para qué lo vuelve a decir en la entrega de la Toira? Y después en Payas Jukas para Aduma. Y después Payas Mishpatim, todas las leyes de Dinim. Pero si ya la dio en Mara, ¿para qué lo volvió a decir? Porque no es lo mismo una mitzvah en el momento de la entrega de la Toira que una mitzvah antes de la entrega de la Toira. Y esto es lo que está planteando el Rebbe. Volviendo al asunto de matzah, vemos este desarrollo de los preceptos en la matzah misma. Por un lado está la matzah de antes de la salida de Egipto, antes de la mitad de la noche. ¿Había una mitzvah? Sí, esa era la virtud justamente, a pesar de que no estaba la Vav, la revelación divina, etc. Pero hay una virtud en esa matzah también. ¿Cuál es la virtud? Al matzah zumererim yochlu. Hay que comer la matzah, hay que comer el korban Pesach, la ofrenda de Pesach, con matzah. Esa es la virtud de esa matzah antes de la salida de Egipto, antes de la mitad de la noche. Después hay una matzah que comemos con la Vav, con la revelación divina, después de la mitad de la noche. Y después está la matzah que nosotros comemos post entrega de la Toira. Esta matzah post entrega de la Toira es superior a todas las demás. No solamente, este es el último párrafo, no solamente porque hay avoida, hay un trabajo de cumplir mitzvahs, sino que también porque hay una mitzvah, un precepto full, pleno, completo, post entrega de la Toira. Ese fue el segundo capítulo. Gimel, tercer capítulo. Tenemos que entender, todo el tema del discurso era que decíamos en la Agada, post entrega de la Toira. Hoy en día nos vamos a sentar dentro de poco tiempo en el ser de Pesach. ¿Y qué vamos a decir? Matzazu, esta matzah que nosotros comemos, al shumma, ¿por qué comemos? Porque no dio tiempo de que la matzah leude, de que la masa que el pueblo de Israel hizo, etcétera, cuando salieron de Egipto, leude, y se reveló Dios. No pega. ¿Por qué justamente elegimos ese estado de mitzvah? Ni en la mitzvah después de la entrega de la Toira, ni la mitzvah antes de la mitad de la noche, el estado intermedio. Y comemos matzah, ¿por qué? Por ese estado intermedio. Aparentemente comemos matzah porque Dios dijo en la entrega de la Toira que hay que comer matzah. A la noche hay que comer matzah, generación tras generación. Esto es justamente la pregunta del Rebbe. ¿Por qué comemos matzah? Por ese estado intermedio de mitzvahs. Vamos a leerlo. Tenemos que entender esto que decimos matzah zushanu oichlim, esta matzah que nosotros comemos. ¿Por qué la comemos? Porque no dio tiempo de que la masa que nuestros antepasados sacaron de Mitzrayim, de Egipto, leude. Eso es lo que decimos en el texto de la Agadá. He aquí, la matzah que nosotros comemos después de la entrega de la Toira tiene una maile, una virtud de avoida, es decir, de trabajo, como dijimos anteriormente, todas las mitzvot que cumplimos desde Rosh Hashanah hasta Pesach, y tiene la virtud de la observancia de las mitzvahs, la mitzvah, de comer matzah, y dentro de esto mismo, las mitzvahs como son después de la entrega de la Toira, la mitzvah concreta de comer matzah. Entonces, ¿cómo decimos que la matzah que nosotros comemos, la comemos en el Seder de Pesach, post entrega de la Toira, y la comemos en recuerdo de que no leudó la masa, etc.? Esto fue una matzah que no fue Hometz automáticamente, porque Dios se reveló sobre ellos, y porque no dio tiempo de leudar, etc. Es decir, no había un concepto de avoida. No hay ninguna avoida. Dios se reveló sobre el pueblo de Israel post Hatzois, después de la mitad de la noche. Esa matzah no requiere ser cuidada, como dijimos en el primer capítulo. Es algo automático. ¿Dónde está la avoida? No hay ninguna avoida. Nosotros hoy en día comemos matzah y esa matzah es súper virtuosa porque tiene avoida, tiene trabajo.
desde Rosh Hashanah hasta Pesach. Sí, pero ¿por qué la comemos? En representación de una matzah que no tiene trabajo. Porque la matzah después de la mitad de la noche, Dios se reveló, no necesita ser cuidada, no hay ninguna boida. Esta es toda la pregunta del discurso. ¿Por qué representamos al comer matzah la noche de Pesach, después de la entrega de la Toira, con avoida? O sea, después de la entrega de la Toira significa que hay una mitzvah, mandato divino pleno, y hay un trabajo previo a esa matzah. ¿Por qué representamos y mencionamos la matzah de un estado intermedio de mitzvahs? De un estado en el cual Dios se reveló, pero todavía no hay mitzvot, y automáticamente no leudó. Esta es justamente la pregunta del discurso. Así empieza el discurso, y todo el desarrollo anterior fue para llegar a entender esta pregunta: los diferentes estados de mitzvahs, los diferentes momentos de la historia de la salida de Egipto, de la entrega de la Toira. Y podemos decir que la respuesta es la siguiente. La explicación es así: porque la mitzvah de relatar la salida de Egipto es contar el asunto como fue entonces. En ese momento, cuando nosotros estamos, hay una mitzvah en el ser de Pesach, no solamente de comer matzah, sino de Igadet alevinjo, le vas a contar a tu hijo esa noche cómo fue la salida de Egipto. De hecho, la palabra Haggadah, que significa relatar, o el relato, viene de la palabra justamente del versículo, Igadet alevinjo, le vas a contar a tu hijo. Y a pesar de que hoy en día, después de la entrega de la Toira, y por lo tanto tenemos una mitzvah de comer matzah, y vivimos además con avoida, con servicio a Dios, pero la mitzvah, ¿en qué consiste? De relatar a tu hijo cómo fue la historia entonces. En aquel momento, cuando todavía no había avoida, se reveló Dios sobre ellos, y automáticamente la matzah no necesitaba ser cuidada, y no había una mitzvah de comer matzah tampoco, porque estamos hablando después de la revelación divina, después de la mitad de la noche. Entonces la mitzvah de contarle a tu hijo cómo es, si uno no tiene hijos, a uno mismo se cuenta cómo es la historia, es justamente contar la historia, cómo fue. No hablar de lo que hoy en día tenemos, en virtud más elevado, digamos, de lo que era antiguamente. No importa eso, déjalo. El punto es, ¿cómo fue en ese momento la historia? Entonces hablamos justamente de ese estado intermedio de mitzvahs. De la matzah con la letra Vav, después de la revelación divina. Por eso comemos matzah hoy en día, porque así fue la historia. Antes de la mitad de la noche, después de la mitad de la noche, etc. Otra razón más, no solamente la idea de que tenemos que relatar la historia tal y cual fue, independientemente de lo que pasó después de esa historia. Otra razón más, y el Rebbe pone entre paréntesis de Ikar, esta es la razón principal. No solamente la cuestión del relato, cómo fue la historia en su momento, sino que la razón principal es porque si Dios no nos hubiese sacado de Egipto, como decimos en la Haggadah, y si Dios no nos hubiese sacado a nuestros padres de Egipto, etc., todavía seríamos esclavos del faraón en Egipto. Así relatamos en la Haggadah, y por lo tanto, también hoy en día, y en particular en la noche del Seder de Pesach, la noche de Pesach, a pesar de que nos encontramos en un estado posterior a la salida de Egipto y posterior a la entrega de la Toira, sin embargo existe una situación espiritual similar a la que había antiguamente. En potencial, por lo menos. Es decir, nosotros por nosotros mismos, ¿hubiésemos salido de Egipto? La respuesta es no. Entonces nosotros por nuestra propia inercia estaríamos todavía en Egipto. Solo que ocurrió, se reveló Dios y nos sacó de Egipto. Por su propio despertar, por su propia iniciativa, por así decir. Él nos sacó de Egipto. Entonces, esencialmente hablando, nosotros continuamos siendo esclavos. Y justamente ahí está que en cada generación tenemos que vernos a nosotros mismos como que salimos de Egipto. Tenemos que hacer una void, un trabajo de salir de Egipto. Porque esencialmente somos esclavos. Entonces, cuando estamos relatando en la noche de Pesach cómo fue la historia y estamos comiendo matzah, ¿qué es lo que decimos? Decimos, mira, en la práctica Dios nos sacó de Egipto. Y si no nos hubiese sacado de Egipto, seguiríamos siendo esclavos. Entonces, ¿qué matzah representamos? Justamente la matzah de cuando Dios se revela
sobre el pueblo de Israel en la noche del 14 de Nisan hacia el 15 de Nisan y saca al pueblo judío de Egipto. Porque este es el punto. Dios nos da las fuerzas para que cada uno de nosotros superemos nuestro Egipto personal, nuestro Mitzrayim en hebreo, Egipto. Mitzrayim significa Meitzarim, límites, opresiones, etc., como está explicado en otros lugares. Entonces el Rebbe explica que, por lo tanto, decimos en el relato del cuento de la salida de Egipto en la Gada, matzah zushanu oichlim, esta matzah que nosotros comemos, etc., porque la comemos, porque no dio el tiempo de que la masa que sacaron nuestros padres de Egipto leude hasta que se reveló el rey de todos los reyes de Santo Bendito sea y los redimió. ¿Por qué decimos justamente ese estado intermedio de matzahs, de mitzvahs? Porque la matzah que nosotros comemos antes de la mitad de la noche, porque en la práctica, como dijimos anteriormente, hay que comer matzah antes de la mitad de la noche. Esa es la halajá, esa es la ley. Esa matzah tiene, en adición a la virtud de la matzah que existió en la historia original antes de la revelación divina, la matzah sin la vav, que dijimos que era una mitzvah, el estado primitivo de mitzvah, donde Dios dijo al matzah sumerorim yoichlu, coman el korban Pesach con matzah y con marer, etc. Entonces, esa matzah tiene una virtud, el estado primitivo de mitzvot. En adición a esto, en las palabras del Rebbe, la virtud de la avodas atachten, el trabajo de cada uno de nosotros en la observancia del mandato divino, como ese mandato divino era antes de la entrega de la Torah, es decir, la matzah original de antes de la mitad de la noche, esa es una virtud que tiene nuestra matzah. Y también la virtud de la matzah después de la mitad de la noche, es decir, la matzah no pudo leudar, que es imposible que leude porque se reveló de arriba, digamos, la presencia de Dios, la matzah con la vav. Entonces, la matzah que nosotros comemos, en la práctica, ¿qué sumatoria de energías tiene? Tiene un montón de cosas. Tiene la virtud de la matzah de antes de la mitad de la noche. Por eso la mitzvah de comer matzah la noche de Pesach, ¿cómo se cumple? Comiendo matzah antes de la mitad de la noche. ¿Qué es lo que representamos con esto? La virtud del estado primitivo de mitzvot, donde Dios dio una mitzvah, pero todavía no era la entrega de la Torah. ¿Cuál era la mitzvah? Al matzah sumerorim yoichlu. Como matzah, coman el korban Pesach, por la ofrenda de Pesach con matzah y con marer, con hierbas amargas. Ese concepto está en nuestra matzah también. ¿Cómo lo representamos? Comiendo la matzah antes de la mitad de la noche. Pero en la práctica, ¿por qué comemos la matzah? Porque existió la matzah después de la mitad de la noche, que nos dio tiempo de que la masa, leude, etc., salieron nuestros padres. ¿Qué representa eso? La revelación divina. La revelación divina. Y en adición a esto, la matzah que nosotros comemos también tiene la virtud de la matzah después de la entrega de la Torah. El tercer estado de las mitzvahs, cuando Dios ya en la práctica dijo, señores, boerev toichlu matzahs, como matzah cada noche de Pesach. Es decir, la observancia de una mitzvah posterior a la entrega de la Torah. Y más aún, un paso más, también la matzah que nosotros comemos tiene una especie de virtud de la matzah del séptimo día de Pesach, Shvi shel Pesach, que ese día es Reishus. Si querés comer matzah, es optativo. ¿Querés comer matzah, comes matzah? ¿No querés comer matzah? No comas. No podés comer hometz. Pero si no querés comer matzah, no comas, come frutas. Que existe cuando es optativo, ahí hay algo superior todavía por sobre la idea de la obligación. Es Shvi shel Pesach, donde la persona ya pasó por sobre la obligación e hizo más todavía de lo que estaba obligado. Y este es el concepto de comer matzah en el futuro por venir. Hay una frase de nuestros sabios, el Rebbe no la menciona acá, pero es la idea de lo que está mencionando el Rebbe. Mitzvos beteiles la'asid lovei. Los preceptos van a estar anulados en el futuro por venir. ¿Cómo puede ser una cosa así? Si sabemos que las mitzvos son eternas, ¿cómo sabemos que las mitzvos son eternas y nunca van a cambiar, nunca van a ser anuladas? Porque la Torah dice, "Anistadas Hashem Elokeinu, ve'aniglo islanu levaneinu, las eskol dibra tira azeis ad olam." Las cosas ocultas son de Dios, las cosas reveladas son para nosotros, para cumplir estas palabras por siempre. Ad olam. La Torah y mitzvos son eternas. Con todo lo que eso significa, en todo lugar, en todo momento. Pero el punto es que nunca vamos a dejar de cumplir mitzvot. No existe un precepto que se haya anulado, que haya caducado. No existe ese concepto. Los preceptos no caducaron, nunca van a caducar. Ad olam parshas nitzavim.
Por siempre vamos a hacer esto. Ahora bien, por el otro lado, nuestros sabios dicen mitzvot de teles losid lovei. En el futuro por venir no va a haber mitzvot. ¿Qué significa esto? Una explicación es que la mitzvah es una orden, donde uno tiene que forzarse a sí mismo, salirse de su propia inercia, como yo dije antes, para cumplir la voluntad divina. En el futuro por venir, por cuanto la presencia de Dios va a estar revelado, entonces no va a haber esta inercia, no va a haber oposición dentro de uno mismo para cumplir la mitzvah. Entonces este aspecto de las mitzvot, donde la persona tiene que, de vuelta, forzarse a sí mismo para cumplir la mitzvah, esto es batel, esto no va a estar más. Pero vamos a cumplir las mismas mitzvot que antes, elevándonos de nivel en nivel, eternamente, infinitamente, porque Dios es infinito. Entonces, ¿qué tiene la matzah que nosotros comemos hoy en día? La matzah que nosotros comemos hoy en día tiene un montón de niveles. Tiene el nivel de la matzah antes de la mitad de la noche, el precepto primitivo, digamos, divino, incluso antes de la salida de Egipto. Tiene el nivel de la matzah después de la mitad de la noche, en donde se revela la presencia de Dios, pero fue antes de la entrega de la Toira. Y tiene el nivel de la matzah posterior a la entrega de la Toira, donde está la mitzvah completa, plena, de comer matzah. Y encima el Rebbe agregó, tiene el concepto de Shvish el Pesach, el séptimo día de Pesach, donde es optativo comer matzah, trascender, trascender incluso el nivel de la obligación, y es similar a como va a ser en el futuro por venir, en donde no va a haber una obligación de la persona en cumplir la mitzvah, va a ser automático, por la presencia de Dios que va a estar revelada con la venida de Mashiach pronto en nuestros días. Sea como fuere, ¿por qué comemos matzah hoy en día? Porque es una mitzvah, pero ¿por qué hacemos referencia a la matzah en este nivel, estado intermedio de mitzvah, después de la mitad de la noche, antes de la entrega de la Toira? ¿Por qué? Por un lado, entonces el Rebbe respondió, porque tenés que contar, relatar la historia como fue. Y así fue la historia. Esto es lo que tenés que relatar. Que no dio tiempo para que leude la masa, etc. Entonces salieron de Egipto, se reveló Dios, salieron de Egipto. Esto por un lado. Y por el otro lado, el Rebbe explicó que incluso hoy en día estamos en ese estado. Incluso hoy en día estamos en un estado de servidumbre. Porque si no hubiese sido porque Dios nos sacó, hoy en día seguiríamos en la servidumbre. Entonces hablamos de esta cuestión de que es Dios el que viene y nos saca de Egipto. Es Dios el que se revela sobre nosotros, es la Vav en la matzah, es después de la mitad de la noche. Ese es el estado que hasta el día de hoy, a pesar de que ahora tenemos mitzvahs, seguimos exigiendo. Queremos Mashiach ya. Y tiene que venir Dios a sacarnos de Golus, del exilio. Justamente por eso hacemos referencia a esa matzah, que tiene el concepto de la revelación divina para salir de Egipto. Cuarto y último capítulo. Y que sea la voluntad de Dios, y en particular que terminamos, como es la costumbre, dando tzedaka. Es posible que después del discurso hasídico el Rebbe repartió a las personas tzedaka. Como es la finalización de todos los días de Pesach, que es en Shvish el Pesach, el séptimo día de Pesach, y más aún, que la finalización de todos los días de Pesach fuera de la tierra de Israel es con Ahanosh el Pesach, el octavo día de Pesach, el último día en el cual hay una revelación de la presencia de Moshiach, como explica Baal Shem Tov, en diferentes lugares. El punto es que Ahanosh el Pesach, el último día de Pesach, tiene Ha'aras a Moshiach, una reflexión de la presencia de Moshiach, y por lo tanto la Haftara, la lectura de profetas posterior a la lectura de la Toira en el último día de Pesach, habla sobre la venida de Mashiach, y podemos vincular esto también con que es Shmini Shel Pesach, el octavo día de Pesach, y la Haftara en esa lectura de profetas que viene de Ishaya, es el profeta Ishaya que leemos. Luego de leer la Toira en el octavo día de Pesach, el versículo dice que aquel día Dios va a agregar otra vez, por segunda vez, para adquirir a todo el resto del remanente de su pueblo que va a quedar, y habla de 7 lugares en Golus. Mitzrayim, Pasres, Cush, Eilam, Shinar, Hamas y Eayam, las islas del mar. Entonces habla de 7 lugares más las islas del mar. Entonces en el octavo día de Pesach hablamos de 8 lugares de Golus, de exilio. Y Dios nos va a sacar de la situación en la que nos encontramos y nos va a llevar a una situación de Shmini, de octavo, como es sabido que el Kinoir, el arpa del Beis Hamikdash,
del templo tenía 7 cuerdas y el arpa de la época de Mashiach va a tener 8 cuerdas. Entonces el 8 representa lo que trasciende lo cíclico, la venida de Mashiach en la práctica. Y Dios nos va a llevar a una situación de Geula, de redención verdadera y completa, y se va a cumplir la promesa divina, que en términos concretos y literales y en todos los detalles y en la forma más profunda, Malach Haaretz Des Hashem, que así termina el capítulo de Ishaya, se va a llenar la tierra del conocimiento de Dios, como el agua cubre al mar. Este es el final del discurso. Entonces, esta matze que nosotros comemos, ¿por qué comemos la matze? Comemos la matze porque hay que relatar sobre cómo fue la historia de Egipto. Y comemos la matze representando estos diferentes niveles de desarrollo del concepto de una mitzvah. En Egipto, antes de la mitad de la noche, posterior a la mitad de la noche, no dio tiempo para que leude, etc. Y luego de la entrega de la Torá. Estos son los 3 estados, digamos, de mitzvot. Como yo expliqué anteriormente, hay un estado intermedio adicional, que podríamos decir que es el mismo concepto después de la mitad de la noche en la salida de Egipto, Mara, que después Dios repite esas mitzvot. ¿Por qué? Porque en la práctica una mitzvah tiene que ser un mandato divino, posterior a la entrega de la Torá, en la entrega de la Torá, etc. ¿Por qué comemos entonces la matzah representando ese estado intermedio? Porque hay que contar la historia tal y cual es, y porque nosotros mismos estamos en un estado intermedio. Y estamos esperando la revelación divina, esa famosa Vav, la revelación divina aquí abajo, con la venida de Moshiach pronto en nuestros días.